Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, bueno, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. Sergio, entrando en materia y recordando lo que habíamos conversado y te había escrito ayer, visto en retrospectiva, ¿qué crees que significó el golpe de Estado y los posteriores 17 años de la dictadura civil-militar para la sociedad chilena? ¿Cómo lo interpretas desde hoy? Uy, es una pregunta grande. Las búsquedas por interpretación siempre tienen que ver con el sentido, con el significado de las cosas. Desde mi perspectiva, una lectura posible y, y ciertamente como uno de los aspectos que desde mi perspectiva son más profundos en términos del significado de la dictadura, tiene que ver con, por un lado, la parte represiva, restrictiva que tiene el poder despótico que se implementó durante esos años, y por otro lado el elemento constitutivo. Si uno piensa en el aspecto restrictivo o coercitivo, bueno, tenemos por supuesto como la violación a los derechos humanos, eh, pero además tenemos el sentido que esas eh, violaciones de los derechos humanos tenían para quienes las ejercieron. ¿Sí? O sea, ahí hay una acción concertada, con una orientación política clara. ¿Sí? Muchas veces se habla, por ejemplo, de que la violación a los derechos humanos fueron implementadas por pensar distinto o contra gente que pensaba distinto. La cuestión crucial ahí es que gente que tenía proyectos políticos y que bregaba por implementarlo. Entonces, esa violación a los derechos humanos tenían, para quienes la implementaron, un sentido político, en mi opinión. Y creo que si uno tratara de pensar en la significancia, en el significado profundo que tuvo ese periodo para nuestro país, diría que probablemente es un periodo de muy fuerte desincorporación política. ¿Sí? La experiencia de la unidad popular y los experimentos, los procesos que precedieron la unidad popular, ¿sí? No solamente desde la izquierda, sino que en general en el país, hablaban de la incorporación de nuevos sectores sociales a la política. Ya desde finales del siglo XIX hay una incorporación progresiva de, primero en los años 30 de las capas medias, en los años 60 de los sectores rurales, y finalmente la Unidad Popular una incorporación política de los sectores populares. ¿Sí? A través de sus partidos, a través de otras organizaciones también, y eso se rompe en la dictadura. O sea, esos 16 años y medio, casi 17 años de dictadura, son un periodo en que los sectores populares salen de la política. En algunos casos eso es muy gráfico, por ejemplo, en aquellos lugares donde son desplazados geográficamente, ¿sí? O sea, todo el sector y arrojado, digamos, a la periferia de la ciudad, en el caso de Santiago. Una, una manifestación muy gráfica de algo que también estaba ocurriendo a nivel simbólico, a nivel político, eh, y a nivel político, quiero decir. Ese diría yo que es probablemente de los significados más profundos por el lado represivo. Ahora, si uno piensa en el lado constitutivo, hay una construcción de subjetividad eh, que se asienta durante un periodo largo y que tiene efectos después en lo que va a ser la postdictadura, ¿sí? Y ahí tenemos cosas que nos siguen penando hasta el día de hoy, como por ejemplo la cuestión de la confianza interpersonal. De alguna manera se asienta este ideal thatcheriano, a pesar de que, bueno, eso sería un anacronismo, porque
la dictadura comienza antes de Thatcher, pero la idea, en términos de ideas, la idea de eh, no existe en la sociedad, solo los individuos y su familia. ¿Sí? El declive de la confianza del personal, el declive en las organizaciones, en la confianza en las organizaciones políticas que por lo demás están proscritas. Pero la idea, por ejemplo, de la desconfianza hacia los partidos políticos es una idea profundamente abrazada por la dictadura civil-militar. ¿Sí? Entonces diría la desconfianza por la ideología, la concepción negativa de la ideología, ya no como visión de mundo, ya no como cosmovisión, como concepción de lo bueno, eh, que cada uno puede tener, sino que como una especie de distorsión de la realidad. Por ejemplo, esa concepción de la ideología se asienta y de ahí en más, hasta, no sé, 20, 25 años, poder sacársela de encima. Ahora, permíteme que salga de la ruta, de la ruta original de la conversación. Eso sería entonces algo así como una suerte de triunfo cultural de estos cambios, porque hoy en el sentido común instalado en mucha gente, la idea sobre la política y sobre la ideología es esa que señalas tú, que empieza a desarrollarse en algún momento de los 80, ¿sí? En el mundo y en Chile, ¿no? Yo creo que en algún sentido sí, aunque hay que decir que ha pasado bastante agua bajo el puente. Creo que era más fácil capturar ese sentido común durante los años 90 que lo es hoy, pero sí hay algunos elementos como la desconfianza hacia las instituciones y hacia las organizaciones políticas, que es lo que te comentaba recién. Creo que tal vez desde el punto de vista cultural, mirar la televisión de los años 90 buen ejemplo del efecto cultural que tuvo la dictadura, ¿sí? Una sociedad muy empaquetada, muy conservadora, no tanto en un sentido ideológico, de izquierda o derecha, sino que en su capacidad de expresarse, ¿sí? En su capacidad de manifestar su descontento, su rabia, incluso interpersonalmente, de manifestar sensaciones, de manifestar que están vivos. ¿Sí? Hay una opacidad, hay un apagamiento, digamos, como de los sujetos, una construcción de subjetividad que los restringe y que se incorpora a ellos. Yo diría que culturalmente eso es muy claro en la televisión de los años 90. Todo el mundo con chaquetita, incluso el público, estos programas que tenían público, no sé si recuerda, de fondo toda la gente muy peinada. ¿No? Eso hoy día no ha sobrevivido, digamos, ha pasado mucho tiempo, hay cosas que han cambiado, pero desde el punto de vista de la desconfianza institucional, sí, eso está presente, la desconfianza hacia la política, la desconfianza hacia las formas de acción colectiva, ¿sí? En general, no solamente a los partidos, su forma institucional, sino que... De acuerdo. Y en esa dirección, ¿percibes tú que el clivaje dictadura-democracia, tan instalado desde los 80 y durante los 90 también, sigue vigente en Chile, poco más de 3 décadas después de haber recuperado la democracia? Lo digo porque en este clima de polarización, ¿sí? Que vive no solamente el país, polarización política, me refiero, no solamente el país, sino la región y probablemente el mundo, hay varias voces que empiezan a decir que ese clivaje que parecía enterrado o en proceso de estar enterrado, no, subyace. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Yo tengo una mirada analítica y una normativa están profundamente ligadas. Creo que sí, creo que eso es una desgracia. Yo diría, así lo diría. Creo que sí, el clivaje democracia-dictadura sigue vigente y me parece una desgracia, porque quiere decir que no hemos logrado construir un consenso eh, en torno al tema, lo inaceptable que es la dictadura, lo inaceptable que fue el golpe de Estado, eh, de manera de, ok, poder construir eh, un consenso transversal y desde ahí decir, bueno, entonces van a ser otras cosas las que nos digan, no si estamos a favor, en contra o no, si somos capaces o no de decirle dictadura a la dictadura. Yo celebro decirle azul al cielo cuando es azul, pero creo que no toda la gente tiene no todo el espectro político tiene la misma voluntad de llamar dictadura a la dictadura. De acuerdo. Ahora, y con esto voy cerrando
las preguntas. Esto ocurre, este debate que estamos hablando sobre dictadura, democracia, ocurre en un escenario en el cual después de 40 años de, entre comillas, la reinstalación en algunos países y de frentón la instalación de la democracia en otros, porque no habían experiencias precedentes en la región, esto ocurre en un marco donde el sistema, el régimen democrático muestra evidentes signos de desgaste. Cuando uno consulta encuestas de opinión pública aquí o en cualquier lugar de América Latina, es perceptible que el nivel de adhesión de la gente con respecto al sistema, la legitimidad que le otorga, vis a vis su capacidad de resolverle problemas de la vida cotidiana a través de un Estado democrático, a través de política pública, esté erosionando esa legitimidad. ¿Lo ves así? ¿Tienes una interpretación distinta? Uy, eh, creo que hay dos cosas ahí que creo que podría decir. La primera tiene que ver con si tenemos una concepción distributiva o relacional del rol de la política en la sociedad. Yo creo que no es realmente una dicotomía estricta, creo que hay aspectos distributivos y aspectos relacionales, pero tiendo a pensar que la balanza se carga más hacia una de las dos concepciones dependiendo de con quién uno hable. ¿A qué me refiero con una concepción distributiva? Sería esta idea de la democracia o el objetivo de una democracia inclusiva es proveer bienes públicos, proveer cierto grado de bienestar y prosperidad a la población. Y eso es lo que valida y sustenta la democracia. Una concepción relacional pondría en cambio el foco en cómo este supuesto como básico de la filosofía moral, que es la igualdad moral entre las personas, se traduce o alcanza una forma institucional a través de la democracia. ¿Sí? Eh, yo tiendo a pensar, o me inclino más, me parece más interesante, por decirlo así, no más necesario, creo que ambas son necesarias, me parece más interesante explorar la dimensión relacional de la democracia, ¿sí? Y en qué medida tiene un efecto igualador en el plano público entre los seres humanos, entre los ciudadanos al menos, ¿sí? Y creo que ahí estamos en buena medida al debe. Creo que es hacia allá hacia donde se puede avanzar. Eso por un lado. Y por otro, si pensara, por ejemplo, en términos de los desafíos quizás que tiene la democracia, en particular la democracia chilena, creo que en Chile se da algo que no estoy seguro de que se dé en el resto de América Latina, como desafío, quiero decir, no como ausencia, sino como desafío, que es la necesidad de integrar distintos componentes de la democracia en un formato institucional eh, que les haga colaborar en lugar de competir. ¿A qué me refiero? Me refiero a, durante todos los años 90, los años 2000, la idea de que Chile era una democracia que estaba institucionalizándose, que estaba sentada, que era sólida, era muy potente en la literatura, ¿sí? A pesar de que estaba siempre el fantasma de, bueno, hemos acabado o no hemos acabado con la transición. Pero esa democracia que construimos se asentó fundamentalmente sobre el componente representativo de la democracia, ¿sí? Elecciones, digamos, alternancia, etc. Sin embargo, hay otros dos componentes que son el componente participativo y el componente deliberativo que han comenzado a aparecer bastante más tarde y en general en oposición a esta idea de la representación, ¿sí? Como una especie de, de línea paralela, ¿sí? Quizás la forma más No clara, complementaria. quizás la forma más clara de verla sea pensar en la generación política que hoy nos gobierna, y hablo de generación no en términos de edad, sino de qué experiencias vitales constituyen su formación política, dónde se forman, qué clase de comprensión de la democracia existía en esos lugares de socialización política que son el lugar formativo de esa generación, ¿sí? La idea de la asamblea, por ejemplo, la idea de la asamblea educativa, o sea, universitaria o secundaria, como una forma de generar una accountability mucho mayor que el que otorga la representación,
fundada en alguna medida en la desconfianza también acerca de los liderazgos, y que aparece entonces como una especie, insisto, de línea paralela, compitiendo con la idea de representación. Yo creo que esos formatos mucho más participativos deben integrarse, no podemos prescindir de la representación política, no solamente por razones prácticas, también por razones normativas, ¿sí? Yo creo que no es deseable prescindir de la representación en la medida en que la participación tiene ciertas limitaciones e involucra ciertos sesgos, incluido, por ejemplo, un sesgo de género debido a la desigual distribución de trabajo doméstico, ¿sí? Y creo que hay otro componente que es el componente deliberativo, que requiere buena fe, eh, tal vez los tiempos no están para eso, pero creo que no está de más decirlo. Eh, Necesitamos un formato institucional que sea capaz de incorporar elementos participativos en un marco representativo y que genere incentivos para la deliberación, ¿sí? Que genere esos incentivos. Perdón, solo el último. ¿Por qué es importante la deliberación? La cuestión es, en una democracia, el principio de mayoría se impone, las minorías tienen que ser diferentes frente a esa mayoría. Pero si uno no delibera y nos da razones públicas, comprensibles, la minoría no tiene sentido para ser diferente. O sea, una forma de afirmar la democracia y una forma de institucionalizar el nunca más es efectivamente incorporar elementos incentivos para la deliberación. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti, Fabricio, por la invitación. No, te pasaste.